entonces empecemos esta jornada de hoy, pues muy felices de vernos, de podernos encontrar y de aprender juntos. Hay un Día Internacional de la Risa, que es el 13 de mayo, estamos como fuera de la emoción, ¿no? Porque estamos en tiempo de Halloween, deberíamos hacer algo más miedoso, pero bueno, gracias a Charlie por estimularnos a reírnos un poquito. Y bueno, o sea, realmente es de las cosas que más hacemos, o sea, la risa es los bebés, ahorita que Charlie tenía la cámara encendida un poquito de pronto antes de que algunos de ustedes se conectaran, eh, eh, Teo, que es su hijo pequeño, estaba allí sonreído, riéndose, y cuando uno lo saluda, entonces él también se sonríe y ya sabe su nombre y ya sabe cuando lo están saludando. Y realmente, desde que somos muy pequeños, pues de las cosas más sencillas que emergen de nosotros son como las emociones, y de esas emociones, pues la risa, el ser feliz es una de las que emerge muy fácilmente. Y la risa en sí, o sea, más que la felicidad, la risa, que es como ese ejercicio motor de mover todos esos músculos faciales, de contraer la caja torácica para producir ese sonido que conocemos como la risa, tiene unos efectos muy positivos en nosotros. Es una evolución del sistema nervioso y no lo producen todos los animales, pero no solamente los humanos somos los que tenemos la capacidad para reírnos. Realmente tiene unos efectos muy notorios sobre nuestra parte social, sobre nuestra parte física, sobre nuestra parte mental, porque produce pues una serie de liberación de endorfinas, de sustancias que hacen que produzca relajación, placentera. Entonces se dice que la risa surgió como una manera de, cuando comenzamos a crear grupos colectivos y cuando vivíamos todavía en las cuevas, de hacer sentir tranquilo a ese grupo, a esa manada, ¿sí? Entonces, cuando hay risa, todo el mundo como que se relaja, todo el mundo como que se siente seguro, se siente como un poco más tranquilo. Entonces, realmente fue una creación de nuestro sistema nervioso para tratar de generar, o sea, la risa es muy contagiosa, y de generar dentro de un grupo una sensación de que todo estaba bien y que todo iba a estar bien. Y ese circuito neuronal con el cual se creó la risa como una manera de comunicación dentro de nosotros cuando todavía éramos como Homo sapiens, o sea, cuando todavía éramos muy primitivos, ese sistema neurológico primitivo persistió en el tiempo y entonces ahora lo utilizamos de diferentes maneras, pero esa fue la razón por la cual nuestro sistema nervioso creó la risa como una manera de contagiar rápidamente dentro de un grupo esa sensación de tranquilidad y de bienestar y que todo iba a estar bien y que había pasado la dificultad. Entonces, eh, pues no les voy a explicar pues todas o sea, como las implicaciones como de cómo se produce una risa anatómicamente, pero se mueven muchísimos músculos y se producen muchísimas endorfinas. Hay muchos tipos de risa, entonces está la risa genuina, o sea, cuando uno ve algo que le produce risa, y sobre eso hay muchos estudios como de que qué es lo que nos hace reír. Entonces, hay personas que se ríen, no sé, si alguien se cae, a alguien le da risa, ¿no? Y a mí eso no me da risa, pero cada uno tiene como un nicho de humor, o sea, como que el humor dentro de cada grupo de personas es muy diferente o muy particular, y entonces hay diferentes tipos de chistes o diferentes tipos de situaciones que te pueden producir risa, pero no todos nos reímos de las mismas cosas, y hay personas que tienen, eso se llama risa genuina, o sea, ¿qué asunto te desencadena que te sientas muy feliz y que está asociado como con algo que te produce como alegría y te hace reír? Hay risas sociales que uno cuando se encuentra con otras personas, entonces se ríe y eso hace sentir como una aprobación, como una aceptación, lo estás haciendo muy bien, ¿sí? Y es una forma como de interaccionar o de comunicarse o de conectarse con otras personas, y eso siempre va creando como esos lazos, ¿no? Esos lazos que vamos formando en los diferentes ambientes. Hay diferentes otros tipos de risas que no producen como el mismo tipo de bienestar eh, cerebral, porque no producen la liberación de endorfinas. Entonces, por ejemplo, las risas inducidas por sustancias psicoactivas.
Hay algunas sustancias psicoactivas que producen carcajadas y producen risa, pero no producen un efecto positivo sobre el cuerpo. Risas patológicas, y es más, algunas enfermedades mentales se manifiestan, así como el Guasón, o sea, para los que se hayan visto esa película, tanto la uno como la 2, la risa patológica también puede ser una indicación de enfermedad mental. O sea, personas que ríen fuera de contexto. O sea, como que no hay ningún desencadenante de la risa y comienzan a tener risas muy fuera de contexto, muy fuera de contexto. Ese tipo de risa patológica puede estar indicando que hay una enfermedad mental y no produce todos los efectos beneficiosos que produce una risa genuina o una risa social. La risa provocada por cosquillas, o sea, casi todos ríen cuando les producen cosquillas, aunque los sitios de cosquilla o los sitios sensibles no sean los mismos para todos, también produce los mismos efectos positivos. La risa denigrante. Hay risas que se producen simplemente para producir un sentido de superioridad con respecto a las otras personas y ese tipo de risa no es contagiosa, no tiene un efecto positivo ni en quien la produce ni sobre quien nos estamos riendo. Entonces, no todas las risas, o sea, tienen efectos positivos sobre el sistema nervioso. La risa nerviosa, como la que yo tengo, ¿sí? O como la que nos da muchos, es cuando, o sea, suele ser genuina, ¿sí? Y cuando te sientes como nervioso, te sientes ansioso, entonces una manera como el sistema nervioso trata como de poner como positivo los asuntos y decir como no o sea, tranquilízate, no es nada tan importante, es producir risa nerviosa. Esto, lo de la risa nerviosa, es un asunto que a veces es muy controversial, ¿no? Porque hay personas que se ríen en los velorios. O yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, vi yo hace poco el caso de estos chicos Menéndez, vi un video y una persona que les estaba haciendo como estudio de su lenguaje no verbal y uno de los hermanos, ya no recuerdo cuál, tiene una risa nerviosa como patrón base, ¿no? Entonces, eso lo identificaron en ese momento el juez y los miembros del jurado como si fuera una risa denigrante o fuera una risa en la que se quería como burlar de ellos y realmente sencillamente era una risa nerviosa, ¿sí? Entonces las risas nerviosas a veces pueden ser malinterpretadas por las personas o sea, que lo están evaluando, lo están viendo a uno en determinado momento. Entonces, pero bueno, existen todo ese tipo de risas y el saber que hay risas nerviosas, pues también nos hace también ser un poquito más empático cuando una persona está sucediendo un asunto que es para estar tristes o es para estar muy serios y esa persona está riéndose, ¿no? Se les estamos diciendo algo muy serio y esa persona empieza a reír, pues de pronto no se está burlando de nosotros, no es una risa denigrante, sino que está teniendo una risa nerviosa. Entonces, para que sepamos que existen todos estos tipos de risa. Y bueno, ¿y cuáles son los efectos cuáles son las funciones de la risa y cuáles son los efectos en la salud? Es lo que vamos a revisar ahora. Entonces, la risa hace que cuando tenemos carcajadas, o sea, cuando realmente reímos, o sea, como a todo pulmón, o sea, que se producen todas esas contracciones de nuestra reja torácica, todo eso produce, o sea, una liberación de mucha energía que tengamos acumulada en el cuerpo. Entonces, si tenemos como todas esas tensiones o tenemos dolores, realmente toda esa energía o enojos, o sea, cualquier tipo de energía que estemos acumulando, realmente se puede liberar esa energía a través de la risa, ¿sí? Porque hay muchas emociones que sirven como factor liberador, ¿no? Como el llanto y también la risa. Y hay otras emociones que tienden como a acumularse dentro de nuestro cuerpo y no se liberan, sino que se quedan ahí acumuladas, al menos que tengamos pues una explosión, no sé, de ira. Entonces, usualmente nos enojamos, pero dejamos que esa emoción se quede dentro del cuerpo y no explotamos porque esa explosión de enojo pues puede causarnos daño a nosotros y daño pues a las personas que están por fuera de nosotros. Pero la risa y el llanto son de esas emociones que nos ayudan a liberar todas las demás emociones, nos ayudan a liberar todas las tensiones y no tienen un efecto negativo sobre las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Provoca activación física y psíquica. Realmente cuando nos reímos se mueven muchísimos músculos, entonces se mueven más de 400 músculos, porque no solamente se mueven los músculos de la cara, del cuello, sino también los músculos del tórax.
Y si usted se carcajea y se dobla de la risa, pues se le van a mover todavía muchísimos más músculos. Y eso hace que haya una activación física, ¿no? Una activación psíquica porque durante la risa se liberan endorfinas, se liberan oxitocina, dopamina y se disminuye la cantidad de cortisol. Se puede como limpiar el cortisol que hay dentro del cuerpo y eso hace que disminuya el estrés y la sensación de dolor. Entonces, en muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas, con dolores crónicos que ya no ceden con ningún analgésico, se les recomienda terapia de la risa y su percepción de dolor disminuye porque hay una limpieza del cortisol que puede haberse liberado, además de que se liberan hormonas y dopaminérgicas y se liberan endorfinas y se liberan sustancias que producen anestesia del dolor. Mejora nuestra salud y ahorita les voy a hablar de todos los efectos a nivel de salud que tiene la risa. Es una forma de adaptación al medio, o sea, cuando nos reímos, o sea, podemos conectar con otras personas. Cuando contamos un chiste, entonces todo el mundo está como un poquito tenso y si contamos un chiste, todo el mundo como que baja la guardia y en ese momento, o sea, realmente lo que podamos transmitir o decir, esa persona lo va a recibir de mejor forma porque ya bajó un poquito sus barreras. Es una forma de atracción sexual, entonces se dice que los caballeros heterosexuales, porque es un estudio hecho en heterosexuales, no en otro tipo de comunidades, se sienten atraídos por mujeres que se rían genuinamente. Y las mujeres suelen buscar caballeros que les hagan reír, ¿sí? O sea que no importa si el caballero ríe o no, sino que él te haga reír. Y entonces esa es la manera como se forman esos vínculos y esas atracciones sexuales. O sea, yo me río de tus chistes bobos y tú cuentas chistes bobos que me hacen reír, ¿sí? Y esa es la forma como se van formando parejas. También hay un estudio súper bonito eh, que habla acerca de, se hizo un, bueno, hay varios estudios, hay un estudio incluso muy famoso que se llama Framingham y es un estudio de efectos cardiovasculares, del riesgo que tenemos de hacer de infartos, enfermedades cardíacas o ACVs, enfermedades cerebrovasculares, y se encontró que en las personas que ríen más y que tienen un grupo de personas con las que se sienten felices, esas personas son más longevas y tienen menos riesgo de tener ese tipo de enfermedades. Y en parejas, o sea, este estudio de parejas mostró que esas parejas, que se les comenzaba a decir a las parejas que contaran una historia de una situación muy difícil que les había sucedido. Y entonces esas parejas empezaban a contar la historia, pero se empezaban a reír, ¿sí? Entonces imagínate que nosotros nos pasó un cacharro y entonces en esas parejas que tienen la capacidad de reírse de esas situaciones que eran bastante complejas y que eran bastante problemáticas, pero que se reían de eso, lograban como conectar y hacían que su matrimonio durara mucho más en el tiempo que esas personas que no utilizaban la risa como una manera de solucionar o disolver pues una situación que era frustrante o que era negativa, ¿sí? Entonces, la risa tiene un efecto también a largo plazo para mantener el matrimonio. Esos matrimonios que aprendan a reír y a reírse pues de las dificultades, los problemas, etcétera, podrán persistir más en el tiempo que aquellas que no aprendan a reír. Tiene funciones defensivas, entonces la risa, o sea, cuando escuchamos algo que nos está ofendiendo, entonces uno también se puede reír como para restarle importancia, ¿sí? Pero también tiene funciones ofensivas, entonces decíamos de esa risa que trata como de menospreciar, entonces uno con una risa puede defenderse, pero también puede ofender a otras personas. Entonces ahí juega mucho la empatía, o sea, como qué tipo de risa es esa, o sea, es una risa nerviosa, es una risa defensiva, es una risa ofensiva. Realmente ahí entra mucho como la empatía de cada persona para descubrir ante qué tipo de risa nos estamos encontrando y según el contexto, según las palabras, según la manera, pero pues igual se los comento porque uno a veces no somos lo suficientemente empáticos o a veces estamos a la defensiva y a la defensiva, o sea, nuestra empatía disminuye y por lo tanto a veces no podemos interpretar todos los tipos de risa que nos encontramos, pero usualmente si una risa es muy, muy genuina, el sistema nervioso, o sea, nuestras células espejo, nuestras neuronas en espejo, lo reconoce muy fácilmente y es muy contagiosa y nos produce la risa a todos.
Bueno, efectos de la salud. La risa es un ejercicio aeróbico. Consume muy poquitas calorías, o sea, tocaría reírse muchas veces, entre 40 y 170 calorías por hora, pero depende cómo es esa intensidad de la risa, pues usted realmente recuerde que está quemando calorías. Miren, sobre esto de la risa se dice que los niños pequeños, como Teo, ríen más o menos como 300 veces al día. Y eso va disminuyendo a medida que vamos cumpliendo más años y se dice que un adulto puede reír en promedio 17 veces al día y a veces no son risas como tan largas o con tantos movimientos musculares, pero pues ya se vuelven 17 o un poquito menos de 17 y un niño pequeño en promedio ríe más o menos 300 veces al día. Así que hay que recuperar nuevamente como esa sonrisa de niño, ¿sí? Dice que reírse reír 100 veces equivale a 10 a 15 minutos en bicicleta estática. O sea, para que nos demos más o menos cuenta de cuántas calorías podríamos estar quemando solamente con ese ejercicio de reír. Y por lo tanto, pues todo eso hace que se aumente, o sea, cuando nosotros reímos, eh, estamos trayendo más aire dentro de nuestro organismo y por lo tanto nuestras células se llenan de oxígeno, o sea, es un proceso de oxigenación, ¿no? Y esa oxigenación hace que se mejore la circulación sanguínea y reduce la presión arterial. Además de que se disminuyen los niveles de cortisol durante la risa y por eso esa presión muscular y esas tensiones musculares que podemos tener disminuyen y eso hace que haya una disminución de la presión arterial. Entonces, si usted sufre de la presión arterial, la risa puede ser un buen medicamento para disminuir esos niveles de presión. También hay otros estudios que han mostrado que reír disminuye los niveles de glucosa porque ustedes saben que la diabetes y las enfermedades relacionadas con el azúcar están relacionadas con el estrés. Entonces el cortisol aumenta los niveles de glucosa al disminuir, al limpiar la risa, los niveles de cortisol. Entonces hay una disminución de los niveles de glucosa y por lo tanto hay una mejoría para el paciente diabético. Y una cosa súper linda que no sabía, que puede combatir la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es un es una complicación de la diabetes donde el nervio se ha como llenado de azúcar y se ha dañado y entonces ese nervio empieza a doler, un dolor permanente, 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 como tipo quemazón, y no se quita. O sea, es muy difícil de quitar y con terapias de risoterapia se ha encontrado que se puede disminuir el dolor de la neuropatía diabética, que es una cosa, me parece maravillosa porque ese es un dolor muy difícil de manejar. Fortalece el sistema inmunológico, entonces como se liberan la oxitocina, como se liberan las sustancias dopaminérgicas, se liberan también muchas sustancias relacionadas con analgesia natural del cuerpo y se producen otras sustancias que disminuyen la inflamación. Entonces, mejora el sistema inmunológico, mejora la inflamación de las articulaciones, mejora la sensación de dolor y, bueno, tampoco lo sabía, mejora la dermatitis en personas con alergia. Bueno, esto ya se lo dije, que puede disminuir el estrés y en general porque disminuye el cortisol, la adrenalina y libera todas esas endorfinas. Entonces disminuye la percepción de dolor, disminuye la percepción de estrés y mejora la parte del sistema inmunológico porque aumenta la producción de células inmunitarias. Entonces, esta parte pues es muy teórica, es la que me han pedido que por favor les comparta, o sea, todos los efectos que tiene en la salud. Esa risa, todos los efectos a nivel muscular, todos los efectos a nivel físico, todos los efectos a nivel social, todos los efectos a nivel mental que puede producir la risa. Y bueno, la risa es supremamente contagiosa, no solamente es humana, muchos otros mamíferos y muchos otros animales lo realizan, los perritos, los gaticos, las ratas, los ratones, miren, las hienas, los tigrillos, o sea, hay muchos animales que también tienen la capacidad de reír y entonces, bueno, hoy Charlie nos va a regalar pues una práctica de la risa, de la risoterapia, pues para que tengamos esa herramienta también para poderla practicar en nuestra vida cotidiana y tengamos todos esos efectos maravillosos de la risa. Entonces, muchas gracias por mi parte. Aquí termino. Muy bien. Entonces, relajamos el cuerpo,
Siempre que vamos a hacer un Qigong, un ejercicio del movimiento de la energía, relajamos el cuerpo, empezamos a respirar. Soltamos los dedos de las manos. Soltamos las manos. Soltamos los brazos, los antebrazos completos. Nos ayudamos balanceando, flexionando nuestras rodillas, como rebotando el centro del cuerpo. Pueden, por favor, silenciar su pantalla para tener control. Bien, ahora balanceando. Gaby, ya la fruta. Gaby, la fruta. Ya. Gaby, la fruta. Ajá, la fruta. Ya, ya. Vamos a ver. Acá hay un sonido. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Soltamos los pies. Y llevamos las manos al bajo abdomen. Respiramos de tal manera que cuando inhalamos se expande el bajo abdomen, cuando exhalamos se contrae. Lengua en contacto con el paladar. Coronilla hacia el cielo, hacia el techo. El pecho relajado sobre el abdomen. El sacro apunta hacia la tierra. El centro un poquito hacia abajo, relajado, las rodillas se flexionan naturalmente, como si estuviésemos sentados sobre los talones. Respiramos un poco ahí, una respiración amplia, generosa. Sentimos cómo se va expandiendo, le damos espacio a esa respiración que se vaya ampliando a su tiempo. Muy bien. Juntamos las manos, no tan repegadas, solo un poquito juntas. Soplamos. Llevamos una mano hacia arriba, como hacia la frente, la otra mano hacia abajo. Y luego esa mano que fue arriba reposa sobre la mano que fue abajo. Hay contacto del pulpejo de los dedos pulgares y un círculo, un vacío. Respiramos un poco más. Muy bien, soltamos las manos. Y llevamos una mano hacia adelante, rotando un poquito el cuerpo. La traemos, llevamos la otra y vamos bajando por el centro del cuerpo,
pasando por ese centro del pecho, por ese centro de la sinceridad, respirando naturalmente. Aprovechamos este movimiento, este ejercicio que es ideal para balancear la respiración, equilibrar el yin yang. Respiramos. Y así nuestra respiración va cogiendo un ritmo suave, calmado, la respiración también se hace generosa y dinámica al mismo tiempo. Un poquito más, disfrutamos de este movimiento. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos con las manos, haciendo círculos. Y al mismo tiempo vamos moviendo la cadera, haciendo círculos. Así como el Sol y los planetas van haciendo círculos, movilizando nuestras caderas. Respirando, suavizando, soltando. Flexionamos las rodillas. Un poco más. Círculos. Y un poco más despacio. Vamos retornando a una posición neutra. Muy bien. Ahora, llevando el peso hacia un lado, levantamos las manos y bajamos. Pasamos el peso al otro lado, levanto las manos, bajamos. El pie que no tiene peso, levanta el talón, se apoya sobre los metatarsos, sobre los dedos. Llevando el peso de un lado al otro.
Eso, sigo respirando, sintiendo como el peso viaja, va hacia un lado, viaja, va hacia el otro, de una manera muy suave. Muy bien. Respiro y voy disminuyendo hasta llegar a una postura neutra. Excelente. ¿Cómo vamos hasta ahí? Excelente. Muy bien. Ahora, por el centro, vamos hacia afuera, como empujando algo y retornándolo al bajo abdomen. Respiramos constante, fluida y tranquilamente. Dejamos que el movimiento nos ayude a regular esa respiración. Un poco más este movimiento. Muy bien, vamos disminuyendo la velocidad y llegando a una postura neutra. Muy bien. Ahora, como si estuviésemos volando, apoyamos el peso en un lado, luego en el otro, sacando un poquito la cadera hacia el lado donde llevamos el peso, el otro pie sobre la punta de los dedos, el pie que queda libre de peso. Eso, naturalmente. Respiro y voy de un lado al otro, sacando la cadera de un lado al otro. El pie que está sin peso, levanta el talón, se apoya sobre la punta de los dedos. Un poco más. Retornando a la primavera, a la naturaleza. Bien, disminuimos un poco la velocidad y llegamos a una postura neutra. Excelente. Ahora
Los pies. Bien, vamos a apoyarnos en un lado. Vamos a apoyar un pie en un lado y levantamos el talón en el otro. Bajamos el centro y subiendo y bajando el centro se flexiona naturalmente esa rodilla y respiramos. Excelente movimiento para cultivar esa disposición cuando muchas veces estamos cansados o atravesando por situaciones difíciles. Pues recordamos que alguna vez en la vida, en la historia de nuestro evento, en esta existencia, alguien nos echó una mano. Cuando nos sentimos abatidos, un poco tristes, muy seguramente en algún momento alguien nos echó una mano. Estamos en ese mismo lado, respirando. Y seguimos. Muy bien, vamos a cambiar de lado. Y cuando nuestra energía está un poco mejor, nos sentimos un poco más contentos, recordamos a alguien que tal vez necesite que le echemos una mano, porque también nosotros podemos echarle la mano a alguien. Un poco más de ese lado. Y llegamos a una postura neutra. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a juntar nuestras manos. Paramos los pies, juntamos nuestras manos. Y los pulpejos de los dedos. Damos los pulpejos de los dedos. Mantenemos cerca al cuerpo nuestras manos mientras se van elevando. Y expandimos, tal vez con la respiración, expandimos, se separan un poco más las manos. Exhalamos, se cierran, se contrae un poco más. Y vamos expandiendo y contrayendo. Expandiendo y contrayendo. Expandiendo y contrayendo. Expandiendo y contrayendo un poco más. Sentimos como todo crece y se contrae. Muy bien, dejamos que las manos se cierren, bajan un poco a la altura del pecho, separamos un poco más nuestro paso, separamos un poco más nuestro paso, muy bien, y llevamos las manos hacia un lado, la mirada hacia el lado contrario, como empujando esa contra fuerza. Llevamos las manos hacia un lado, empujando, y la mirada hacia el otro. Y vamos haciendo que ese movimiento vaya creciendo. Lo vamos acompañando también
con las piernas, con la parte de abajo de nuestro cuerpo. Vamos de un lado al otro. Respirando. Vamos de un lado al otro. Llevando el peso hacia la pierna del frente, del lado donde llevamos la mirada. El centro del cuerpo también va cambiando de un lado al otro. Y ese movimiento que hicimos grande se va haciendo un poco más pequeño. Un poco más lento. Hasta que llegamos al centro. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos temblando. El universo tiembla, entonces balanceamos. De manera que se sienta esa vibración en todo nuestro cuerpo, desde los pies hasta la coronilla, temblando. Un poco más. Maravilloso. Respiramos. Muy bien. Ahora, con los pies más o menos a la distancia de los hombros o un poco más, levantamos los brazos como abriendo el pecho, como dando un gran abrazo. Levantamos un poquito, extendemos el cuello. Sonreímos. Respiramos. Como hilando seda en un camino infinito, sin fin, sin límites, sin final. Muy bien, suavecito, vamos bajando. Flexionamos un poquito, elevamos las manos y cerramos aquí.
manos. Muy bien. Excelente. Ahora, sintiendo mucho nuestro bajo vientre, sintiéndolo mucho, vamos a hacer, sintiendo ahí en el bajo vientre, vamos a hacer, sintiendo cómo se mueve el bajo vientre, también un poco la caja torácica, pero que sobre todo sea el bajo vientre. Y vamos a elevar nuestras manos y a reír. Elevamos nuestras manos y desde el bajo vientre. Elevamos nuestras manos. A nuestro propio ritmo. Vamos soltando la carcajada. Un poco más. Ensayamos unas 5 veces más. Un poquito más. Última. Muy bien. Ponemos un pie hacia adelante. Abrimos los brazos. Abrimos los brazos. El peso en la pierna de atrás y abrazo y subo. Cambio el pie o doy un paso al frente con el otro lado. Abrazo y subo. 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 Brazo, subo. Brazo y subo. Muy bien.
Recogemos el aire, llevamos al bajo abdomen. Bien, una última vez. Llevamos a nuestro mudra del principio, juntando un poco las manos, soplando. Una mano hacia arriba, la otra hacia abajo con la palma hacia arriba. La mano baja, se junta el pulpejo de los dedos pulgares. Respiramos. Un poco más. Muy bien. Y yo creo que por hoy dejamos así. Sí, sí.